El sol del mediodía abraza las calles polvorientas de Corazón de Hierro, un pueblo donde la justicia se mide en dólares y la dignidad se vende al mejor postor. Hoy, frente a la herrería silenciosa, una multitud se congrega con ojos hambrientos mientras el sheriff levanta su martillo. En el centro de esta cruel subasta está Elena Morales, de 19 años, con las manos atadas y el corazón roto. Su padre, el herrero más respetado del territorio, yace en su lecho de muerte, y las deudas que dejó la condenan a un destino peor que la esclavitud. Pero entre la multitud, un forastero de sombrero negro observa en silencio, y en sus ojos arde una determinación que está a punto de cambiar no solo el destino de Elena, sino el de todo un pueblo corrompido por la codicia. ¿Puede un simple acto de valor desafiar todo un sistema de injusticia? Descubre cómo una apuesta desesperada desencadenó una revolución que nadie esperaba. Esta es la historia que cambiará tu perspectiva sobre el verdadero significado del honor. La madrugada del 15 de septiembre de 1887 trajo consigo más que el frío cortante del desierto de Arizona. Trajo la muerte de Miguel Morales, el herrero cuyas manos habían forjado no solo herraduras y clavos, sino también la esperanza de un pueblo entero. Elena despertó al sonido familiar del martillo contra el yunque, pero esta vez era diferente, débil, irregular, como el latido agonizante de un corazón que se resiste a detenerse. «Papá, ya basta», susurró Elena, acercándose al taller donde su padre, encorvado sobre una herradura a medio terminar, tosía sangre sobre el metal ardiente. El vapor que se alzaba parecía llevarse consigo los últimos vestigios de vida del hombre que había sido el pilar de Corazón de Hierro durante más de 20 años. Miguel Morales no era solo un herrero, era el alma del pueblo. Cuando los colonos llegaron hambrientos y desesperados, él les forjó las herramientas que necesitaban sin pedir pago. Cuando los indios apaches atacaron las granjas cercanas, fue él quien reforzó las puertas y ventanas de cada hogar sin cobrar un centavo. Y cuando la sequía de 1885 devastó las cosechas, Miguel fundió sus propias reservas de oro para comprar semillas para los granjeros. «Elena, mija», murmuró con voz ronca, dejando caer el martillo que resonó contra el suelo de tierra como una campana fúnebre. «Las deudas, el banco, no pude». Ella sabía. Había visto las cartas del Banco Territorial de Phoenix. Había escuchado las conversaciones susurradas entre su padre y el prestamista Cornelius Blackwood. Miguel había hipotecado todo: la herrería, la casa, incluso los pocos acres de tierra que su abuelo había ganado en una partida de póker 30 años atrás. Todo para seguir ayudando a otros. «No hables de eso ahora». Elena limpió la sangre de los labios de su padre con su delantal, el mismo delantal que había usado para ayudarle en la herrería desde que tenía 12 años. Sus manos, curtidas por el trabajo y el calor, temblaban mientras sostenía las de él, ya frías como el metal que había trabajado durante toda su vida. El pueblo comenzaba a despertar. Por la ventana, Elena podía ver a la señora García colgando la ropa mientras sus 3 hijos jugaban en el patio con soldaditos de madera que Miguel había tallado para ellos la Navidad pasada. En la tienda de enfrente, el viejo Peterson abría sus puertas, seguramente preguntándose por qué la herrería permanecía en silencio cuando normalmente ya resonaba con el ritmo constante del trabajo. «Papá, vamos a encontrar una solución», mintió Elena, porque sabía que no la había. Blackwood había sido claro: $5,000 o la propiedad pasaría a manos del banco. Y $5,000 en 1887 era una fortuna que ningún herrero honesto podría reunir, especialmente uno que había gastado sus ahorros ayudando a otros. Miguel cerró los ojos, y por un momento Elena pensó que se había ido. Pero entonces habló con una voz que parecía venir desde muy lejos. «Elena, hay algo que nunca te dije. En el granero, detrás del saco de avena, hay una caja, cartas de tu madre y algo más. Cuando yo no esté, léelas. Te explicarán todo. Papá, no, prométemelo». «Te lo prometo». Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Miguel Morales murió cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de rosa, con su mano en la de su hija
y el sonido del viento corriendo entre las herramientas que nunca más volverían a ser utilizadas por él. Elena no lloró. No todavía. Tenía trabajo que hacer. Primero cerró los ojos de su padre y cubrió su cuerpo con la manta navajo que él siempre mantenía sobre su silla favorita. Luego fue al granero tal como él le había indicado. Detrás del saco de avena, tal como había dicho, encontró una caja de madera tallada a mano. Dentro, además de las cartas de su madre que había muerto en el parto, encontró algo que le heló la sangre. Documentos del banco, pero no las hipotecas que esperaba. Eran registros de pagos, recibos, una correspondencia completa que revelaba la verdad. Su padre no debía $5,000. De hecho, había pagado su deuda meses atrás. Pero Cornelius Blackwood, en connivencia con el sheriff Dutch Morrison, había falsificado los documentos. Era un esquema que habían estado ejecutando por todo el territorio: identificar propiedades valiosas, falsificar deudas y luego apropiarse de las tierras cuando los propietarios no podían pagar sumas inexistentes. Elena sintió que la rabia la invadía como el fuego de la fragua de su padre. No era solo sobre el dinero, era sobre la traición, sobre cómo habían aprovechado la bondad de su padre para robarlo, sobre cómo habían convertido su generosidad en su perdición. Pero antes de que pudiera planear qué hacer con esta información, escuchó caballos acercándose. Rápidamente guardó los documentos en su corsé y salió a enfrentar lo que sabía que venía. Sheriff Dutch Morrison descendió de su caballo como un buitre descendiendo sobre carroña. Era un hombre corpulento, con una barriga que colgaba sobre su cinturón de pistola y ojos pequeños y crueles que nunca parecían parpadear. A su lado venía Cornelius Blackwood, vestido con su traje negro de ciudad, sosteniendo un portafolio de cuero que Elena ahora sabía que contenía mentiras. «Señorita Morales», dijo Morrison, quitándose el sombrero en una parodia de respeto. «Lamento mucho su pérdida. Su padre era un buen hombre». «Un hombre muy generoso», añadió Blackwood, y Elena pudo detectar la burla apenas oculta en su voz. Desafortunadamente, esa generosidad lo llevó a endeudarse más allá de sus posibilidades. «Mi padre pagó sus deudas», dijo Elena, manteniendo su voz firme aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Morrison y Blackwood intercambiaron una mirada. «Me temo que no, señorita», dijo Blackwood, abriendo su portafolio. «Aquí están los documentos. $5,000 en préstamos pendientes, más intereses acumulados. El total asciende a $6,200. Elena conocía los documentos. Había visto las copias reales, pero también sabía que, sin un abogado y sin dinero para contratar uno, su palabra contra la del banco y el sheriff no valdría nada en un tribunal. «No tengo ese dinero», dijo simplemente. «Por supuesto que no», sonrió Morrison, «pero hay alternativas. Según la ley territorial, cuando un deudor fallece dejando una hija soltera mayor de edad, ella puede asumir la deuda, o puede ser puesta bajo custodia de un ciudadano responsable que asuma las obligaciones financieras». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Custodia? Es una práctica común», explicó Blackwood con falsa compasión. «Una subasta pública. Los caballeros interesados pujan por el derecho de asumir su deuda y, por supuesto, por su compañía. Es completamente legal, le aseguro». «Es esclavitud», murmuró Elena. «Es supervivencia, señorita», replicó Morrison. «La alternativa es la cárcel por deudas. Y créame, preferiría no tener que arrestar a una jovencita tan hermosa». La amenaza era clara. Elena miró alrededor, esperando ver a algún vecino que pudiera ayudarla, pero las calles estaban extrañamente vacías. Solo después se daría cuenta de que Morrison había elegido este momento específico, cuando la mayoría de los hombres estaban en los campos y las mujeres ocupadas con las tareas matutinas. «La subasta será mañana al mediodía», anunció Morrison. «En la plaza principal. Le sugiero que se prepare adecuadamente». Después de que se fueron, Elena se derrumbó contra la puerta de la herrería. Por primera vez desde la muerte de su padre, lloró. Lloró por él, por ella misma, por la injusticia de todo. Pero las lágrimas no duraron mucho. Elena Morales era hija de un herrero, y el hierro que corría por sus venas no se doblegaba fácilmente.
Esa noche, mientras preparaba el cuerpo de su padre para el entierro, Elena tomó su decisión. Si iban a venderla como ganado, al menos no se iría en silencio. Había una forma de luchar, una sola oportunidad de exponer la verdad, pero necesitaría ayuda, y no sabía de dónde vendría. Lo que no sabía era que, desde la colina que daba al pueblo, un jinete solitario había observado toda la escena entre ella, el sheriff y el banquero. Un hombre con un sombrero negro y una historia propia que contar. Un hombre que, al día siguiente, haría una apuesta que cambiaría el destino de todos. El viento nocturno soplaba entre las herramientas silenciosas de la herrería, como si el espíritu de Miguel Morales susurrara una última promesa a su hija, que la justicia, como el hierro bien forjado, siempre encuentra su forma verdadera, sin importar cuánto calor tenga que soportar en el proceso. El amanecer del día siguiente trajo consigo el sonido de martillos, no de herrería, sino de carpintería. Los hombres de Morrison estaban construyendo una plataforma improvisada en el centro de la plaza, frente a la iglesia, donde Elena sería exhibida como mercancía. El simbolismo no era accidental. Donde una vez se celebraron bodas y bautizos, ahora se vendería la libertad de una mujer. Elena observaba desde la ventana de su dormitorio mientras el pueblo se despertaba a esta nueva realidad. Algunos vecinos pasaban con la cabeza gacha, evitando mirar hacia la construcción. Otros se detenían a susurrar entre ellos, pero nadie se acercaba a su puerta. El miedo era un virus que se extendía más rápido que el fuego en el desierto. La señora García, quien hasta ayer le había traído tortillas frescas cada domingo, ahora cruzaba la calle para evitar pasar frente a la herrería. El viejo Peterson, que debía a Miguel más de $50 en herrajes que nunca podría pagar, había cerrado temprano su tienda y colgado un letrero que decía «Enfermo». La cobardía, descubrió Elena, era tan contagiosa como el valor, pero mucho más común. Solo una persona se atrevió a visitarla esa mañana: Padre Francisco, el sacerdote mexicano que había bautizado a Elena y enterrado a su madre. Era un hombre pequeño y encorvado, con manos suaves que nunca habían conocido el trabajo duro, pero con ojos que habían visto suficiente sufrimiento humano como para llenar una biblioteca entera. «Hija mía», dijo, sentándose en la cocina donde Elena preparaba lo que podría ser su último café en su propia casa. «He hablado con Morrison. No hay nada que la iglesia pueda hacer legalmente, pero hay otras opciones». Elena le sirvió café en la taza que su padre había usado cada mañana durante 20 años. «¿Qué opciones, padre? Podrías casarte. Hoy mismo, un marido asumiría automáticamente las deudas y la subasta sería cancelada». «¿Con quién?». Elena rió amargamente. ¿Qué hombre querría asumir una deuda de $6,000 por una mujer que ni siquiera conoce? El padre Francisco bajó la mirada. «Pedro González ha expresado interés». Elena sintió que su estómago se revolvía. Pedro González era el dueño del salón local, un hombre de 40 años que había enviudado 3 veces bajo circunstancias que el pueblo prefería no investigar demasiado. Sus esposas tenían la costumbre de sufrir accidentes fatales después de unos años de matrimonio, siempre cuando Pedro había asegurado que los negocios de ellas pasaran a su nombre. «Prefiero la subasta», dijo Elena firmemente. «Elena, piénsalo bien. Pedro no es ideal, pero al menos conoces lo que esperar. En una subasta, podrías terminar con cualquiera. He oído que hay hombres que han venido de tan lejos como Denver y San Francisco, atraídos por los rumores de tu belleza». Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver la plataforma casi terminada, y ya había algunos hombres congregándose alrededor, examinando la construcción como si fuera el escenario de su entretenimiento personal. Reconoció a algunos, comerciantes locales, rancheros de los alrededores, e incluso algunos que parecían ser forasteros, atraídos por la noticia que había corrido por todo el territorio como pólvora. «Padre», dijo sin voltear, «¿usted cree en la justicia divina?». «Por supuesto, hija». «Entonces rece por mí, porque si Dios no interviene hoy, yo lo haré». El sacerdote se puso pálido. «Elena, no hagas nada precipitado. La venganza…». «No es venganza, padre, es justicia.
Mi padre era un hombre bueno que fue robado por hombres malvados. Si yo voy a caer, no será en silencio. Después de que el padre Francisco se fue, con promesas vacías de oraciones que Elena sabía que no cambiarían nada, ella se preparó para su último acto de libertad. Se puso el vestido azul que su madre había bordado para su 16º cumpleaños. Se trenzó el cabello como Miguel le había enseñado y guardó los documentos que había encontrado en la caja en un pequeño bolso que podría esconder bajo su falda. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y más cruel, Elena salió de su casa por última vez como mujer libre. La multitud que se había congregado en la plaza era más grande de lo que había visto jamás en Corazón de Hierro. Había llegado gente de pueblos vecinos, atraída por el espectáculo morboso de ver a una mujer subastada como ganado. Sheriff Morrison estaba parado en la plataforma, luciendo su mejor uniforme y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su lado, Cornelius Blackwood revisaba unos papeles, jugando su papel de banquero afligido que se veía forzado a tomar medidas drásticas para recuperar una deuda legítima. «Señoras y caballeros», gritó Morrison, alzando sus brazos para silenciar a la multitud. «Estamos aquí hoy para resolver el lamentable asunto de las deudas dejadas por el difunto Miguel Morales. Según la ley territorial, su hija Elena Morales será puesta bajo la custodia del caballero que esté dispuesto a asumir las obligaciones financieras del difunto». Elena subió a la plataforma con la cabeza en alto, negándose a mostrar el miedo que la consumía por dentro. Miró a la multitud y vio caras conocidas mezcladas con extraños. Algunos mostraban lástima, otros curiosidad morbosa, y unos pocos, una codicia que la hizo sentir náuseas. «La deuda total», continuó Morrison, «asciende a $6,200. ¿Quién abre la pujanza?» $500, gritó Pedro González desde el frente de la multitud. Elena sintió que su corazón se hundía. $500 significaba que tendría que trabajar el resto de su vida para Pedro, en condiciones que probablemente serían peores que la esclavitud. 700, ofreció un ranchero que Elena no reconocía. 1000, gritó un hombre bien vestido que había llegado en una carreta elegante, claramente de una ciudad grande. Las pujas continuaron subiendo. 1200, 1500, 2000. Elena se dio cuenta de que para estos hombres, ella no era una persona, sino un objeto, una inversión. El que ganara no estaría comprando su libertad, estaría comprando años de trabajo forzado y probablemente mucho más. Cuando la puja llegó a $3,000, la multitud comenzó a callarse. Era una suma considerable, más de lo que la mayoría de los presentes ganaba en varios años. El pujador más alto era un hombre de San Francisco llamado Morton Webb, quien tenía la reputación de coleccionar mujeres jóvenes para trabajar en sus establecimientos menos respetables. 3,500, gritó Webb, con una sonrisa que hizo que Elena quisiera vomitar. Morrison estaba a punto de declarar a Webb el ganador cuando una voz resonó desde la parte trasera de la multitud. $10,000. Un silencio mortal cayó sobre la plaza. Incluso Morrison pareció sorprendido. Elena miró hacia donde había venido la voz y vio a un hombre abriéndose paso entre la multitud. Era alto, vestido completamente de negro, con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Pero cuando se acercó a la plataforma, Elena pudo ver sus ojos, grises como el acero, y con una determinación que la hizo sentir, por primera vez en días, que tal vez no todo estaba perdido. «¿Quién es usted, señor?», preguntó Morrison, claramente desconcertado. El forastero se quitó el sombrero, revelando cabello negro con hebras plateadas en las sienes y una cicatriz que corría desde su ojo izquierdo hasta su mandíbula. «Mi nombre es Thomas Blackwood». Elena sintió que la sangre se le helaba. Blackwood era pariente de Cornelius. Cornelius Blackwood, que hasta ese momento había permanecido callado, se puso pálido como un fantasma. «Tommy», susurró. «Hola, hermano», dijo Thomas, y su voz tenía el filo de una navaja recién afilada. «¿Sorprendido de verme?». La multitud comenzó a murmurar. Era obvio que había una historia entre estos dos hombres, una historia que prometía ser más interesante que la subasta misma. $10,000 es la oferta», gritó Morrison tratando de retomar el control,
¿Alguien más? Nadie más pujó. $10,000 era una fortuna que transformaría a Elena de deudora en la mujer más cara jamás vendida en una subasta de deudas en todo el territorio de Arizona. Vendida al señor Thomas Blackwood por $10,000, declaró Morrison. Pero Thomas levantó una mano. Un momento, sheriff. Antes de que esto sea oficial, me gustaría hacer una contraoferta. ¿Una contraoferta? Morrison frunció el ceño. No entiendo. Thomas sonrió, y Elena vio en esa sonrisa algo que la llenó de esperanza por primera vez en días. Era la sonrisa de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Propongo un juego, sheriff Morrison, una apuesta, si prefiere. Mi vida contra la libertad de la señorita Morales. La multitud estalló en murmullos excitados. Elena sintió que sus piernas temblaban. ¿Este extraño estaba dispuesto a apostar su vida por ella? Explíquese, dijo Morrison, pero Elena pudo detectar nerviosismo en su voz. Es simple, dijo Thomas, subiendo a la plataforma para estar cara a cara con el sheriff. Usted y yo, un duelo al amanecer. Si yo gano, la señorita Morales queda libre y todas las supuestas deudas de su padre son canceladas. Si usted gana, puede quedarse con mis $10,000 y yo, bueno, ya no seré un problema para nadie. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre, este completo extraño, estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella. ¿Pero por qué? Morrison parecía estar calculando las probabilidades. Era conocido como un pistolero rápido y había matado a 3 hombres en duelos anteriores. Pero algo en los ojos de Thomas lo hizo vacilar. ¿Y si me niego?, preguntó Morrison. Entonces, dijo Thomas, su voz llevando un peso que hizo que la multitud se callara completamente. Tendré que revelar cierta información sobre las actividades de su oficina que podría resultar incómoda para usted y mi hermano aquí presente. Cornelius Blackwood se puso aún más pálido. Elena vio pánico en sus ojos y se dio cuenta de que Thomas sabía sobre la estafa. De alguna manera, este forastero misterioso tenía información que podría destruir tanto a Morrison como a Cornelius. Morrison miró a Cornelius, luego a la multitud expectante y finalmente a Thomas. Elena pudo ver las ruedas girando en su cabeza. Rechazar el duelo lo haría parecer cobarde frente a todo el pueblo. Aceptarlo le daría la oportunidad de eliminar tanto a Thomas como el problema que representaba. Acepto, dijo finalmente Morrison. Al amanecer, en las afueras del pueblo, pistolas, 10 pasos. Thomas asintió. Perfecto, sheriff, hasta mañana. Mientras bajaba de la plataforma, Thomas se acercó a Elena. Por un momento nadie más existía excepto ellos dos. ¿Por qué?, susurró Elena. ¿Por qué haría esto por mí? Thomas la miró con esos ojos grises que parecían ver directamente a su alma. Porque, señorita Morales, hay deudas que van más allá del dinero, y hay injusticias que no pueden permitirse continuar. Pero no me conoce. Conocí a su padre, dijo Thomas suavemente. Hace muchos años, él me mostró una bondad que no merecía. Es hora de que esa deuda sea pagada. Antes de que Elena pudiera preguntarle más, Thomas se fundió entre la multitud que se dispersaba, dejándola en la plataforma con más preguntas que respuestas y por primera vez en días, una chispa de esperanza ardiendo en su pecho. Esa noche, mientras Elena se preparaba para lo que podría ser su última noche en su propia cama, se dio cuenta de que el juego había cambiado completamente. Ya no se trataba solo de su libertad. Se trataba de secretos del pasado, de hermanos enemistados y de un duelo que podría cambiar el destino de todo corazón de hierro. En algún lugar del pueblo, Thomas Blackwood también se preparaba para el amanecer, limpiando un revólver que había permanecido enfundado durante demasiados años y recordando por qué había venido a este pueblo olvidado en el momento exacto en que más se le necesitaba. La justicia, como Elena estaba aprendiendo, a veces llega de las formas más inesperadas. La noche antes del duelo, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta junto a la ventana, observando las luces que aún brillaban en el salón de Pedro González, donde la mitad del pueblo había ido a beber y apostar sobre el resultado del enfrentamiento del amanecer. Las probabilidades, según había oído, favorecían fuertemente al sheriff Morrison. Thomas Blackwood era un misterio.
mientras que Morrison había demostrado su puntería letal en 3 ocasiones anteriores. Lo que Elena no sabía era que, a menos de 1 milla del pueblo, en un campamento improvisado junto al río, Thomas Blackwood tampoco dormía. Estaba sentado junto a una pequeña fogata, limpiando meticulosamente un revólver Colt .45 que parecía haber visto mejores días, pero que claramente había sido bien cuidado durante años. En su otra mano sostenía una fotografía amarillenta. Un grupo de 5 hombres jóvenes, en uniformes militares, sonriendo a la cámara con la confianza ciega de quienes aún no han visto el verdadero rostro de la guerra. Thomas podía nombrar a cada uno. Él mismo, más joven y sin cicatrices. Su hermano Cornelius, antes de que la codicia corrompiera su alma. Dutch Morrison, antes de que el poder lo convirtiera en un tirano. Miguel Morales, el herrero que había salvado la vida de Thomas no 1, sino 2 veces. Y Jake Sullivan, quien murió en sus brazos en una colina sin nombre en algún lugar de Texas. Habían sido los 5 de hierro, como se llamaban a sí mismos durante la Guerra Civil. Unidos por la camaradería del campo de batalla, habían jurado permanecer hermanos para siempre. Pero la guerra había terminado hacía más de 20 años, y solo Miguel había mantenido honor en su corazón. Thomas recordaba vívidamente el día en que todo comenzó a desmoronarse. Era 1869, 2 años después de la guerra. Los 5 se habían reunido en Denver para celebrar el cumpleaños de Jake, que había sobrevivido a sus heridas, pero nunca había sido el mismo. Cornelius, quien ya había comenzado a involucrarse en negocios cuestionables, propuso un último trabajo juntos: robar un cargamento de oro que se dirigía a California. «Es dinero del gobierno», había argumentado Cornelius. «Dinero que debería haber ido a los veteranos como nosotros, no a los políticos gordos de Washington». Miguel se había opuesto desde el principio. «Los hermanos no se convierten en bandidos», había dicho. «Si necesitamos dinero, lo ganamos honestamente». Thomas, joven e ingenuo, había estado tentado. Morrison y Jake también. Al final la votación fue 3 contra 2. El robo se llevaría a cabo. Miguel, disgustado, había abandonado el grupo esa misma noche, pero no antes de hacer que Thomas le prometiera algo. «Tommy», le había dicho usando el apodo de la infancia, «si alguna vez te das cuenta de que has elegido el camino equivocado, ven a buscarme. Siempre habrá un lugar en mi herrería para un hermano que quiera redimirse». El robo había sido un desastre. Jake murió en el tiroteo. Morrison resultó herido y Thomas había matado a un guardia que resultó ser poco más que un niño, probablemente de la misma edad que Elena ahora. El oro nunca llegó a sus manos, fue recuperado por el ejército, y los sobrevivientes se dispersaron, cada uno siguiendo su propio camino de autodestrucción. Cornelius se convirtió en prestamista, usando los contactos militares para establecer un imperio de deudas y corrupción. Morrison se las arregló para convertirse en sheriff, usando su reputación de veterano para ocultar sus métodos brutales. Y Thomas se convirtió en exactamente lo que había temido: un pistolero, vendiendo su habilidad con las armas al mejor postor, tratando de llenar el vacío en su alma con violencia y dinero. Durante 18 años, Thomas había vagado por el oeste, ganándose la vida como guardaespaldas, cazarrecompensas y ocasionalmente como asesino a sueldo. Había matado a 17 hombres en duelos y tiroteos, y cada rostro lo perseguía en sus sueños. Se había convertido en la clase de hombre que su padre le había advertido que nunca fuera, y la clase de hombre que Miguel Morales habría despreciado. Pero entonces, hace 3 meses había recibido una carta. No estaba dirigida a él, sino que la había interceptado por casualidad en un salón de Tucson, donde estaba bebiendo para olvidar su último trabajo. Había matado a un granjero que se había negado a vender su tierra a una compañía ferroviaria. La carta era de Miguel Morales, dirigida al padre Francisco de Corazón de Hierro. En ella, Miguel hablaba de sus preocupaciones sobre las actividades de Cornelius y Morrison en la región, de cómo habían estado estafando a familias honestas y de su temor de que pronto vinieran por él. «Padre», había escrito Miguel, «si algo me sucede, por favor cuide de Elena. Es todo lo que me queda en este mundo, y me temo que he cometido el error de confiar en viejos hermanos que han olvidado el significado del honor».
Thomas había cabalgado día y noche para llegar a Corazón de Hierro, pero llegó demasiado tarde. Miguel ya había muerto, y Elena estaba a punto de ser vendida como ganado por los mismos hombres que una vez habían jurado proteger a su padre como hermano. Ahora sentado junto al fuego mientras las horas pasaban lentamente hacia el amanecer, Thomas entendía que este duelo no era solo sobre Elena, aunque salvarla era lo más importante. Era sobre redención. Era sobre honrar la memoria del único hombre bueno que había conocido. Era sobre demostrar que todavía había algo de decencia en su alma corrupta. Mientras tanto, en el pueblo, otra conversación estaba teniendo lugar. En la oficina del sheriff, Cornelius Blackwood caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras Morrison limpiaba su propio revólver con movimientos mecánicos. «No entiendo cómo te dejaste convencer para aceptar este duelo», murmuró Cornelius. «Podríamos haber encontrado otra forma de deshacernos de él». Morrison levantó la vista, sus ojos pequeños brillando con crueldad. «¿Tienes miedo, Cornelius? Tu hermano era un buen tirador en la guerra, pero eso fue hace 20 años. Yo he matado a 3 hombres desde entonces. Bueno, ¿quién sabe qué ha estado haciendo?» «Has estado bebiendo», observó Cornelius, notando el olor a whisky en el aliento del sheriff. «Eso podría afectar tu puntería». «Me ayuda a mantener las manos firmes», mintió Morrison. La verdad era que había estado bebiendo para calmar los nervios. Había algo en los ojos de Thomas que lo inquietaba, algo que le recordaba al joven soldado que había visto matar a 6 hombres confederados en una sola batalla sin siquiera parpadear. «Dutch, si pierdes este duelo, todo se viene abajo», presionó Cornelius. «Thomas sabe sobre las deudas falsificadas. Tiene documentos, estoy seguro. Si muero él y hablo...» «No va a hablar porque va a estar muerto», gruñó Morrison guardando su pistola en la funda. «Y después de que lo mate, nos desharemos de esos documentos que supuestamente tiene, y todo volverá a la normalidad». «¿Y la chica?» Morrison sonrió con una expresión que hizo que incluso Cornelius sintiera un escalofrío. «La chica será un premio adicional. Después de todo, técnicamente seguirá siendo mi propiedad cuando Thomas esté muerto». Lo que ninguno de los dos sabía era que Elena había estado escuchando desde la ventana de la oficina. Había salido de su casa antes del amanecer, incapaz de soportar más la espera, y había ido a caminar por las calles vacías del pueblo. Al pasar por la oficina del sheriff, había visto las luces encendidas y había oído las voces. Ahora escondida detrás de un barril de agua, Elena escuchaba cómo estos 2 hombres planeaban no solo matar a Thomas, sino también eliminar cualquier evidencia de sus crímenes. Se dio cuenta de que, sin importar quién ganara el duelo, estos hombres encontrarían una forma de salirse con la suya, a menos que ella hiciera algo. Elena recordó los documentos que había encontrado en la caja de su padre. Los había escondido en su corsé durante la subasta y todavía los tenía. Pero sabía que por sí solos no serían suficientes. Necesitaría testimonios, testigos, pruebas adicionales. Y entonces recordó algo más que había encontrado en la caja de su padre: una lista de nombres. Familias que habían sido estafadas por Morrison y Cornelius durante los últimos 3 años. Los Martínez, que habían perdido su rancho por una deuda de $1000 que nunca habían contraído. Los Thompson, cuya tienda había sido confiscada por supuestos impuestos atrasados. Los García, que habían sido forzados a vender su tierra por centavos después de que Morrison arrestara a su hijo mayor por un crimen que nunca cometió. Una por una, más de 20 familias habían sido arruinadas por el esquema de Morrison y Cornelius. Y todas ellas tenían razones para querer justicia. Elena se alejó silenciosamente de la oficina del sheriff y corrió por las calles vacías del pueblo. El amanecer estaba a menos de 2 horas, pero tal vez, solo tal vez, tendría tiempo suficiente para reunir a las víctimas de Morrison y Cornelius. Si Thomas ganaba el duelo, necesitaría toda la ayuda posible para hacer que la justicia prevaleciera. Y si perdía, bueno, al menos Elena no se iría sin luchar. Su primera parada fue la casa de los García. La señora García abrió la puerta con ojos hinchados de llorar, claramente despierta desde hace horas. «Elena, niña, ¿qué haces aquí? El duelo...» «Señora García, necesito su ayuda», dijo Elena rápidamente.
Su familia, los Martínez, los Thompson, todas las familias que han sido estafadas por Morrison y Cornelius. Mi padre documentó todo. Tengo pruebas. Los ojos de la señora García se ensancharon. ¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas? Elena le mostró rápidamente algunos de los documentos. La señora García, que sabía leer mejor que la mayoría de las mujeres del pueblo, examinó los papeles con creciente asombro. «Dios mío», susurró. «Esto demuestra que nunca debíamos esos $1000, que Morrison falsificó la documentación de arresto de nuestro Miguel para forzarnos a pagar. Y hay más», dijo Elena, «para cada familia, pero necesito que todas se reúnan, ahora, antes de que termine el duelo». «Pero Elena, aunque tengamos pruebas, ¿quién nos va a escuchar? Morrison es el sheriff, el juez viene de Phoenix solo una vez al mes y está en el bolsillo de Cornelius». Elena sonrió y por primera vez en días fue una sonrisa real. «Señora García, ¿alguna vez ha oído hablar de la justicia popular?» La señora García la miró con una mezcla de admiración y terror. «Elena, eso es muy peligroso». «Vivir bajo la tiranía también es peligroso», replicó Elena. «Mi padre murió porque fue demasiado bueno para defenderse de los malvados. Yo no cometeré el mismo error». Una hora después, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de rosa, un grupo de más de 30 personas se había reunido en secreto detrás de la iglesia. Hombres y mujeres que habían perdido sus hogares, sus negocios, sus ahorros de toda la vida debido a las maquinaciones de Morrison y Cornelius. Algunos tenían miedo, otros estaban furiosos, pero todos estaban unidos por un deseo común: justicia. Elena se puso de pie frente al grupo, sosteniendo los documentos de su padre. «Hermanos y hermanas», comenzó, usando las palabras que había oído a su padre usar cuando hablaba con los trabajadores de la herrería. «Durante demasiado tiempo hemos vivido bajo el yugo de hombres que han pervertido la ley para su propio beneficio. Hoy, un forastero está arriesgando su vida para darme una oportunidad de libertad. Pero la verdadera libertad solo vendrá cuando todos nosotros estemos libres de estos parásitos». Mostró los documentos uno por uno, explicando cómo Morrison y Cornelius habían falsificado deudas, sobornado funcionarios y usado la oficina del sheriff como su herramienta personal de extorsión. Con cada revelación, la multitud se volvía más agitada, más unida en su indignación. «¿Qué propones?», preguntó Pedro Martínez, cuyo rancho había sido confiscado 6 meses atrás. «Sin importar quién gane el duelo», dijo Elena, su voz creciendo en fuerza y convicción. «Marcharemos juntos a la oficina del sheriff. Exigiremos la devolución de nuestras propiedades. Exigiremos que Cornelius Blackwood sea arrestado. Y si la ley no nos protege, nos protegeremos nosotros mismos». Un murmullo de aprobación corrió por la multitud. Estos eran granjeros, comerciantes, trabajadores honestos que habían llegado al oeste buscando una vida mejor, solo para ser explotados por los mismos tipos de hombres corruptos de los que habían huido en el este. «Pero Elena», dijo la señora Thompson, «¿y si Morrison gana el duelo? ¿Y si mata al forastero?». Elena sintió una punzada de dolor al pensar en esa posibilidad. En solo un día, Thomas Blackwood se había convertido en su símbolo de esperanza, el hombre que había estado dispuesto a arriesgar todo por una extraña. Si moría. «Entonces», dijo Elena, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, «haremos que su sacrificio signifique algo. Morrison puede ser rápido con una pistola, pero no puede ser más rápido que 30 personas unidas por la justicia». Mientras Elena organizaba su revolución silenciosa, Thomas se preparaba para el duelo que cambiaría el destino de todos. Se puso de pie, enfundó su revólver y comenzó a caminar hacia el pueblo. Con cada paso, podía sentir el peso de sus pecados pasados, pero también la posibilidad de redención. El sol estaba saliendo sobre corazón de hierro, y con él venía la promesa de que, sin importar lo que pasara, nada sería igual después de este día. En la distancia, Elena podía ver 2 figuras caminando hacia las afueras del pueblo, Thomas y Morrison, dirigiéndose hacia su cita con el destino. Detrás de ella, 30 voces susurraban oraciones y promesas de justicia. La guerra por el alma de corazón de hierro estaba a punto de comenzar.
El duelo estaba programado para tener lugar en un claro polvoriento a las afueras del pueblo, el mismo lugar donde Morrison había matado a sus 3 víctimas anteriores. Era un terreno plano, sin obstáculos, perfecto para un enfrentamiento limpio, o al menos eso era lo que se suponía que fuera. Thomas llegó primero, montado en un caballo negro que parecía tan cansado del mundo como su jinete. Desmontó lentamente, sus movimientos deliberados y calmados de un hombre que había enfrentado la muerte tantas veces que ya no le temía. Revisó su revólver una última vez, no por nerviosismo, sino por profesionalismo. Un arma mal mantenida había sido la perdición de más de un pistolero bueno. Morrison llegó 10 minutos después, acompañado por Cornelius y 3 de sus secuaces. Era una violación del protocolo del duelo. Se suponía que cada hombre viniera solo, con solo un médico presente en caso de heridas. Pero Thomas no se sorprendió. Morrison nunca había sido un hombre que respetara las reglas cuando podía quebrantarlas a su favor. «Llegaste», gruñó Morrison, bajando de su caballo con menos gracia que Thomas. El alcohol de la noche anterior todavía afectaba su equilibrio, aunque trataba de ocultarlo. «Siempre mantengo mi palabra», respondió Thomas, sus ojos grises fijos en los de Morrison. «Es una costumbre que aprendí de Miguel Morales». El nombre hizo que Morrison se tensara. «Miguel está muerto, y pronto tú también lo estarás». «Puede ser», dijo Thomas tranquilamente, «pero los muertos a veces hablan más fuerte que los vivos». Cornelius se acercó claramente nervioso. Había algo en la calma de Thomas que lo inquietaba. «Tommy, todavía podemos resolver esto de otra manera. Somos hermanos, por el amor de Dios». «Éramos hermanos», corrigió Thomas. «Los hermanos no se roban entre ellos. Los hermanos no traicionan la memoria de los muertos». «Miguel era un tonto idealista», explotó Cornelius. «Podríamos haber sido ricos, todos nosotros, pero él tenía que ser el santo, el puro, el único hombre honesto entre nosotros», terminó Thomas. «El único que recordó lo que juramos ser». Mientras los hermanos se enfrentaban verbalmente, Elena y su grupo de rebeldes se habían posicionado estratégicamente alrededor del área del duelo. No lo suficientemente cerca para interferir, pero sí para ser testigos de lo que estaba a punto de suceder. Elena tenía los documentos de su padre guardados en una alforja, junto con testimonios escritos que había logrado recopilar durante las últimas horas. La señora García se acercó a Elena, señalando hacia un grupo de jinetes que se acercaba desde el este. «Elena, mira, ¿son más hombres de Morrison?» Elena entrecerró los ojos. Los jinetes llevaban uniformes que no reconocía, pero había algo oficial en su apariencia. Cuando se acercaron más, pudo ver que el líder llevaba una estrella de Marshal Federal en el pecho. «No», susurró Elena, su corazón comenzando a latir más rápido. «Creo que son federales». Thomas también había notado a los jinetes que se acercaban. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, cruzó su rostro. Morrison y Cornelius no los habían visto todavía. Estaban demasiado enfocados en el duelo inminente. «¿Listos, caballeros?», preguntó el doctor. Henderson, el médico del pueblo que había sido presionado para servir como testigo oficial. Su voz temblaba. Claramente no quería estar allí. Thomas y Morrison se posicionaron espalda con espalda en el centro del claro. El protocolo era simple: caminar 10 pasos, voltear y disparar. El más rápido viviría, el más lento moriría. Era una justicia primitiva, pero en el oeste de 1887 a menudo era la única justicia disponible. «Comiencen», gritó el doctor Henderson. Los 2 hombres comenzaron a caminar. 1, 2, 3 pasos. Thomas podía sentir la tensión en el aire, el peso de los ojos que los observaban. 4, 5, 6 pasos. Morrison estaba caminando un poco más rápido de lo normal, ansioso por llegar al final y poder disparar. 7, 8, 9 pasos. En el 10º paso, ambos hombres se voltearon simultáneamente. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie esperaba. Morrison, en su nerviosismo y prisa, disparó antes de que estuviera completamente volteado. La bala pasó por el lado de Thomas, errando por varios pies. Era una violación flagrante de las reglas del duelo que requerían que ambos hombres estuvieran completamente enfrentados antes de disparar. Thomas, por el contrario, se tomó su tiempo.
Se volteó completamente, apuntó con calma y disparó una sola vez. La bala de Thomas golpeó a Morrison en el hombro derecho, haciéndolo girar y caer al suelo. No era un disparo mortal, pero sí incapacitante. Morrison gritó de dolor, su pistola cayendo de su mano herida. ¡Tramposo!, gritó uno de los secuaces de Morrison. ¡Disparó primero! Morrison disparó primero, contradijo la señora García desde su posición de observación. Todos lo vimos. Thomas caminó lentamente hacia Morrison, su pistola aún en la mano pero apuntando hacia el suelo. «Dutch», dijo con voz calmada, «siempre fuiste demasiado impaciente. En la guerra, en la vida y ahora en la muerte. No puedes matarme», gimió Morrison sosteniendo su hombro sangrante. «El duelo ha terminado. Ganaste». «Tienes razón», dijo Thomas. «El duelo ha terminado. Pero tu juicio apenas está comenzando». En ese momento, los jinetes federales llegaron al claro. El líder, un hombre de mediana edad con bigote gris y ojos fríos como el invierno, desmontó y se acercó al grupo. «Soy el marshal federal William Garrett», anunció, «y estoy aquí para arrestar a Dutch Morrison y Cornelius Blackwood por fraude, extorsión y falsificación de documentos oficiales». Cornelius se puso pálido como la muerte. «¿Qué? ¿De qué está hablando?» Thomas sonrió, esta vez abiertamente. «¿Sorprendido, hermano? ¿Creías que era solo coincidencia que llegara aquí exactamente cuando Elena estaba siendo subastada?» Elena sintió que su cabeza daba vueltas. Nada de esto era coincidencia. Thomas había planeado todo. «Hace 3 meses», continuó Thomas, «intercepté una carta de Miguel dirigida al padre Francisco. En ella detallaba todas sus sospechas sobre las actividades de ustedes dos. Pero Miguel era un hombre cauto. También había enviado copias de esa carta, junto con toda la evidencia que había recopilado a varias personas de confianza». Thomas sacó un sobre de su chaqueta. Una de esas cartas llegó a las manos del Marshal Garrett, aquí presente. Pero el Marshal necesitaba más evidencia, testimonios de primera mano, pruebas irrefutables. Así que decidimos tender una trampa, continuó el Marshal Garrett. Sabíamos que si Thomas aparecía aquí, ustedes dos revelarían sus verdaderas intenciones. Y lo hicieron anoche cuando creyeron que nadie los escuchaba. Elena sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de admiración y confusión. «¿Usted los escuchó?» «No yo», sonrió Thomas. «Pero alguien más sí lo hizo. Alguien que tuvo la presencia de ánimo de correr y contarles a sus vecinos lo que había oído». Elena se dio cuenta de que se refería a ella. Sin saberlo, al escuchar la conversación entre Morrison y Cornelius y luego al organizar a los vecinos, había proporcionado exactamente los testimonios que el Marshal necesitaba. «Además», añadió el Marshal Garrett, «tenemos a alguien más que quiere testificar». Otro jinete se acercó, y Elena no podía creer lo que veía. Era Pedro González, pero no lucía como el hombre arrogante y amenazante que conocía. Parecía asustado, derrotado. «Pedro ha estado trabajando con nosotros durante las últimas semanas», explicó el Marshal. «Resulta que él también era una víctima del esquema de Morrison y Cornelius. Ellos lo estaban chantajeando, amenazando con revelar ciertas indiscreciones de su pasado si no cooperaba con sus planes». Pedro se acercó a Elena, quitándose el sombrero. «Señorita Morales, le pido perdón. Cuando propuse matrimonio, no era por amor o codicia. Era porque Morrison me dijo que si no la mantenía ocupada hasta que pudieran completar la transferencia de sus propiedades, revelaría que yo no era responsable de las muertes de mis esposas. Ellas murieron por enfermedades naturales, se lo juro por la tumba de mi madre. Pero Morrison había falsificado evidencia que me haría parecer culpable». Elena sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Cada persona en la que había confiado, cada enemigo que había temido, cada situación que había enfrentado, nada era lo que parecía. «¿Y el duelo?», preguntó Elena. «¿Era parte del plan?». Thomas negó con la cabeza. «El duelo era real, Elena. Si Morrison hubiera ganado, yo estaría muerto ahora y el plan se habría ido al diablo. Pero sabía que tenía que arriesgarme. Tu padre me salvó la vida una vez, hace muchos años. Era hora de devolver el favor». El Marshal Garrett se acercó a Morrison, que todavía yacía en el suelo gimiendo. «Dutch Morrison, estás arrestado por fraude, extorsión,
falsificación de documentos oficiales y abuso de autoridad. Tienes derecho a permanecer en silencio. «Esto es una conspiración», gritó Morrison. «No pueden probar nada». «Oh, pero sí podemos», dijo Elena, acercándose con su alforja llena de documentos. «Porque mi padre documentó todo. Cada transacción falsa, cada documento falsificado, cada familia que robaron». Elena abrió la alforja y comenzó a sacar los papeles. Los Martínez nunca debieron $1000 por su rancho. Los Thompson nunca tuvieron impuestos atrasados. Los García nunca cometieron los crímenes por los que ustedes arrestaron a su hijo. Con cada documento que Elena mostraba, más familias se acercaban desde sus posiciones de observación. Una por una, comenzaron a contar sus historias, a describir cómo Morrison y Cornelius los habían estafado, amenazado y robado. El Marshal Garrett escuchó cada testimonio, tomando notas. Cuando terminaron, se volvió hacia Cornelius, quien había permanecido en silencio durante toda la revelación. «Cornelius Blackwood», dijo el Marshal, «también estés arrestado. Los cargos incluyen todo lo que se le imputa a Morrison, más conspiración para cometer fraude». Cornelius finalmente habló, su voz quebrada. «Tommy, éramos hermanos. Luchamos juntos, sangramos juntos. ¿Cómo pudiste traicionarme así?» Thomas lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Cornelius, tú te traicionaste a ti mismo hace mucho tiempo. Yo solo estoy tratando de recuperar algo del honor que perdimos». «¿Honor?», rió Cornelius amargamente. «¿Hablas de honor? ¿Tú, un asesino a sueldo? ¿Tú que has matado más hombres que Morrison y yo juntos?» Thomas asintió lentamente. «Tienes razón. He matado, he robado, he hecho cosas de las que me avergüenzo. Pero la diferencia entre tú y yo, hermano, es que yo reconozco mis pecados y estoy tratando de expiarlos». Se volvió hacia Elena. «Tu padre me ofreció redención una vez, hace muchos años. Yo era demasiado orgulloso para aceptarla entonces, pero cuando leí su carta, cuando supe lo que ustedes le habían hecho, entendí que esta era mi oportunidad de honrar su memoria y tal vez, solo tal vez, encontrar algo de paz». Elena se acercó a Thomas, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Qué va a pasar ahora? ¿Con las propiedades, con el pueblo, conmigo?» El Marshal Garrett respondió antes que Thomas. «Todas las transferencias de propiedad fraudulentas serán revertidas. Las familias recuperarán sus tierras, sus negocios, sus hogares. En cuanto a usted, señorita Morales, oficialmente no tiene deudas. Los documentos que presentó Morrison eran completamente falsificados». «¿Y Thomas?», preguntó Elena mirando al hombre que había arriesgado su vida por ella. El Marshal miró a Thomas pensativamente. «Bueno, técnicamente, el señor Blackwood ha cometido algunos crímenes en el pasado, pero considerando su cooperación en esta investigación y el hecho de que se arriesgó a morir para exponer la corrupción, estoy inclinado a ser generoso». Thomas asintió. «Marshal, acepto cualquier castigo que considere justo». «Su castigo», dijo el Marshal con una sonrisa pequeña, «es quedarse en Corazón de Hierro por al menos un año, ayudando a reconstruir lo que estos hombres destruyeron. El pueblo necesitará un nuevo sheriff, y usted parece tener las calificaciones necesarias». Elena sintió que su corazón saltaba. ¿Se quedaría aquí? Thomas la miró con esos ojos grises que ya no parecían fríos, sino cálidos como el fuego de una herrería. «Si me aceptan, sí. Es hora de que deje de huir de mi pasado y comience a construir un futuro». Mientras Morrison y Cornelius eran esposados y llevados hacia el carro del Marshal, Elena se quedó mirando la escena surrealista. En una sola mañana, su mundo había cambiado completamente. De ser una mujer a punto de ser vendida como esclava, se había convertido en una mujer libre con un futuro por delante. «Thomas», dijo, tocando suavemente su brazo, «¿por qué arriesgó tanto por alguien que no conocía?» Thomas pensó por un momento antes de responder. «Tu padre una vez me dijo que el verdadero honor no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de levantarse después de caer. He caído muchas veces, Elena. Es hora de levantarme». 3 meses después, la herrería de Corazón de Hierro volvía a resonar con el sonido del martillo contra el yunque. Pero esta vez,
No era solo Miguel Morales quien trabajaba el hierro. Elena había aprendido el oficio de su padre, y junto a ella, Thomas Blackwood, ahora sheriff Thomas Blackwood, ayudaba cuando sus deberes se lo permitían. El pueblo había prosperado sin la corrupción de Morrison y Cornelius. Las familias habían recuperado sus propiedades, los negocios florecían y había una sensación de esperanza que no se había sentido en años. Una tarde, mientras Elena trabajaba en una herradura y Thomas limpiaba su estrella de sheriff, ella le preguntó, ¿alguna vez se arrepiente? De haberse quedado, de haber dejado atrás la vida que conocía. Thomas miró por la ventana hacia el pueblo que ahora protegía, en lugar de aterrorizar. Niños jugaban en las calles, comerciantes vendían sus productos sin miedo a la extorsión, y las familias podían dormir tranquilas sabiendo que la ley estaba de su lado. Elena, dijo finalmente, tu padre tenía razón sobre muchas cosas, pero se equivocó en una. Creía que el honor era algo que se tenía o no se tenía. Ahora sé que el honor es algo que se construye, martillazo a martillazo, día tras día, con cada decisión correcta que hacemos. Elena sonrió, continuando su trabajo. Papá se habría sentido orgulloso. De ti, sin duda, dijo Thomas, y tal vez, solo tal vez, de mí también. El sol se ponía sobre Corazón de Hierro, pintando el cielo de oro y púrpura. Era un nuevo día en un pueblo que había aprendido que la justicia, como el hierro forjado, se hace más fuerte bajo el calor de la adversidad. Y en la herrería donde todo había comenzado, dos almas que habían encontrado redención trabajaban lado a lado, construyendo no solo herramientas, sino un futuro donde el honor valía más que el oro. La historia de Elena y Thomas se convirtió en leyenda en todo el territorio. Una historia de cómo un simple acto de valentía puede cambiar el destino de todo un pueblo. Pero para ellos no era una leyenda. Era solo el comienzo de una vida construida sobre los cimientos inquebrantables de la justicia y el amor verdadero. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba entre las herramientas de la herrería, algunos decían que podían escuchar el eco del martillo de Miguel Morales, aprobando el trabajo que su hija y su hermano adoptivo continuaban en su memoria. La hija del herrero había sido salvada, pero en el proceso había salvado a todo un pueblo. Y esa, tal vez, era la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza no viene de la venganza, sino de la capacidad de convertir el sufrimiento en esperanza y la injusticia en un nuevo amanecer de libertad.